Hola queridos amigos y hermanos, nuevamente estamos aquí para compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios. Estamos contentos por eso y sabemos que este mensaje será de bendición para tu vida como lo es para la mía. Y en este precioso día queremos compartirte algo que es muy importante y quiero iniciar con una frase dicha por el doctor Martin Lloyd-Jones que dice así: la más grande responsabilidad del ministro cristiano es predicar la palabra de Dios. La más grande responsabilidad del ministro cristiano es predicar la palabra de Dios. Y creo que estamos de acuerdo. La más grande responsabilidad del ministro es, como lo dice el doctor Martin Lloyd-Jones, predicar la palabra de Dios. Y eso significa todo el consejo de las Escrituras, toda la Biblia. Y no solo los pasajes y versículos que son motivadores y que hablan del amor, sino también los pasajes y versículos que hablan de la justicia, del juicio, de la santidad y de la condenación. Y qué horrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pero desgraciadamente, amigos y hermanos, muchos ministros solo enseñan sermones que hablan de amor, que motivan al hombre a lograr sus sueños y metas. Solo dan sermones que sean agradables a los oídos de las personas. Siempre están buscando y pensando de qué forma van a hablar y qué pasaje van a dar que no ofenda a nadie. Y eso es desastroso. Como lo dijo nuestro hermano y pastor Charles Spurgeon, nada es más desastroso que un ministro predicando un evangelio adulterado a un pueblo ciego, sordo y sin discernimiento. Nada es más desastroso que eso, que alguien esté predicando un evangelio adulterado. Cuando omitimos deliberadamente como ministros enseñar, predicar todo el consejo de Dios, solo para que no se moleste nadie y para que nadie se ofenda, estamos adulterando el evangelio dado por nuestro poderoso Dios. Estamos adulterando las Escrituras. ¿Y sabe qué es adulterar? Es alterar o eliminar la calidad y pureza de una cosa añadiendo o quitándole algo. Eso es adulterar. Por eso te digo que no hay nada más desastroso, como lo dijo nuestro hermano y predicador y pastor Charles Spurgeon, que un ministro predicando un evangelio adulterado a un pueblo ciego, sordo y sin discernimiento. Pero la responsabilidad más grande del predicar y enseñar el mensaje completo de la palabra de Dios es del ministro. Es de aquel que ha sido puesto por Dios con esa encomienda de dar el mensaje completo. ¿De qué? De la palabra de Dios, de lo que estamos hablando el día de hoy. Y ese es el trabajo que debe desempeñar un ministro de Dios. En 2 de Timoteo, capítulo 3, vamos a encontrar unas palabras que el apóstol Pablo expresó. Acompáñame a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 20. Y la palabra dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Estas palabras son dichas por el apóstol Pablo, pero todos sabemos que es el Espíritu Santo inspirándolo para que él las dejara plasmadas. Porque es muy importante que entendamos esto. Empieza diciendo el apóstol Pablo al joven pastor Timoteo esta palabra: toda la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Como ministros, como predicadores, como maestros, tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos, que es enseñar el consejo de la palabra de Dios. ¿Y cómo lo debemos de hacer?
solamente tomando versículos aislados que nos gusten o que nos parezcan adecuados, que no ofendan a nadie? Creo que esa no es la manera. El apóstol Pablo dijo claramente: toda la Escritura es inspirada por Dios. Si toda la Escritura que tenemos plasmada en la Biblia es inspirada por Dios, ¿qué quiere decir inspirada por Dios? Que es la voz de Dios plasmada en letras. Es lo que Dios quiere que sepamos. Aún aquellos pasajes y aquellos versículos que no nos son muy gratos, que hablan acerca del infierno, que hablan de la condenación y que hablan de los atributos de Dios, de la ira de Dios. Aun cuando no nos gusten y no se oigan muy motivadores, y cuando el pasaje exprese algo que quizás confronte el pecado de algunas personas que estén en la congregación, tenemos la responsabilidad como ministros de Dios de dar el mensaje completo. Porque aquel que no lo da completo lo está dando deliberadamente, si es así, incompleto, válgame la redundancia, y algo incompleto no sirve. El apóstol Pablo dijo a Timoteo: toda la Escritura es inspirada por Dios. Y vamos a tomar un ejemplo de la misma Escritura. Si yo doy un mensaje acerca de Juan 3:16, por lo regular siempre se da el primer versículo, que es el Juan 3:16, y no los que siguen, los posteriores. Y diríamos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hasta ahí hablamos y se oye qué hermoso. Dios envió a su Hijo unigénito para que no nos perdamos y tengamos vida eterna. Pero si seguimos leyendo, dice el versículo 17 al 20, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la luz que las tinieblas. Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Si nomás enseñamos este mensaje hablándole a las personas acerca de que Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, se da a medias el mensaje. Tenemos que darlo completo, con los versículos posteriores, con los versículos siguientes, del 17 al 20, para que el mensaje esté completo y se sepa que hay una salvación, pero también hay una condenación. Y tenemos que hablar de todo, que aquel que cree por cuanto ha creído no es condenado, pero también aquel que no cree por cuanto no ha creído en un unigénito Hijo de Dios ha sido condenado, ya está condenado, no va a ser condenado, está viviendo en una condenación. Y ese es el mensaje completo de la palabra de Dios. Muchos dicen: es que hemos sido llamados a dar buenas nuevas. Pues eso es las buenas noticias, que un Dios santo, un Dios que no puede habitar en el pecado, envió a su Hijo unigénito al mundo para que pagara por el pecado de la humanidad, porque la humanidad nunca podría pagar esa deuda, nunca podría por sus propios medios satisfacer la justicia de un Dios santo. Por eso necesitamos dar el mensaje completo, para que la humanidad, el hombre, aquel que esté escuchando el mensaje, diga: ¿de qué tengo que escapar? ¿De qué tengo que salvar? ¿De qué me tiene que salvar a mí Dios? Y no es solamente del infierno, porque ese es el castigo preparado para Satanás y sus ángeles, y también para todos aquellos que rechazan a Jesucristo, sino de la ira de un Dios vivo, porque horrible cosa es caer, dice la Escritura, en manos de un Dios vivo. Ese es el mensaje completo. Entonces el hombre empieza a decir: yo necesito aceptar a Jesucristo, necesito aceptarlo no solo porque lo envía Dios para que yo sea feliz, sino para salvarme de la ira de un Dios todopoderoso, del infierno donde el gusano no muere, del castigo eterno.
El hombre entiende y comprenda realmente el mensaje completo y la buena noticia llegue a su vida. Ese es un mensaje completo, no a medias, no adulterado porque no se le quitó nada, sino se dio el lado A y el lado B. Y nosotros como ministros tenemos que dar siempre los dos lados de la moneda. Entendiendo esto, sigue diciendo nuestro hermano apóstol Pablo a Timoteo en el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué necesita el hombre de Dios para ser perfecto y preparado para toda buena obra? Todo el consejo de la Escritura, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Si solo se enseña o predica una parte del mensaje, no está completo. Y los hombres y mujeres de Dios no están preparados o no están siendo preparados correctamente para toda buena obra, y mucho menos están siendo perfeccionados. Y dirán muchos, hey, detente. Si la Escritura dice que Él perfeccionará la obra de sus manos, eso es verdad. Pero ¿cómo crees que la va a perfeccionar? A través de su Espíritu Santo y a través de su palabra. Y necesitamos nosotros como ministros, y todo ministro, todo predicador, todo pastor y maestro, dar un mensaje completo y claro del Evangelio de nuestro Dios Todopoderoso, del Evangelio de Jesucristo. Necesitamos dar un mensaje eficaz para que los hombres y mujeres de Dios estén enteramente preparados. Porque la única forma de que los hombres y mujeres de Dios sean perfeccionados y estén enteramente preparados para toda buena obra es a través de ser alimentados de todo el consejo de la palabra de Dios. Aún de los versículos que no nos gustan, aún de los pasajes que parecen muy agresivos y ofensivos, aún cuando se habla de la fornicación, del adulterio, de ser un ladrón, de ser tantas cosas que la Biblia confronta el pecado de las personas, y muchas veces por no querer ofender, esos pasajes, esos versículos, los ministros, los predicadores, los maestros los omiten como si no existieran en la Biblia y como si no fueran parte del total de las Escrituras. Y no podemos hacer eso, porque aquel que hace eso está incurriendo en algo desastroso, como lo dijo nuestro hermano, te lo repito, Charles Spurgeon. Es muy desastroso que un ministro esté predicando un evangelio adulterado a un pueblo ciego, sordo y sin discernimiento. Es algo terrible, porque no está enseñando la verdad completa y está enseñando una verdad a medias que es igual que una mentira. Es como si usted compra un artículo y no vienen las instrucciones y no viene completo las piezas. Vamos a decirlo, un ejemplo, el rompecabezas. Si le faltan 3 piezas y se lo vendieron como algo completo, usted se sentiría decepcionado al querer armarlo y no poder terminarlo, y diría, me engañaron, me dijeron que estaba completo y la caja parecía que estaba nuevo, pero no está completo. La persona que me lo vendió me aseguró que estaba entero el rompecabezas y ahora me doy cuenta que le faltan piezas. Fui engañado. Es lo mismo cuando se predica un evangelio a medias, cuando no se predica un evangelio completo, cuando no se habla del infierno sino solamente de un cielo. Y es algo que tenemos que hablar, porque si de algo habló más nuestro Señor Jesucristo en los evangelios, es del infierno. Y no podemos hacerlo para un lado. Tenemos que hablar todo el consejo de Dios, porque como dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3, versículos 16 y 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, escucha bien, útil, no inútil, útil toda la Escritura. Aunque muchos quieran quitarle cosas a la Biblia, déjeme decirle algo, usted puede quitarlas, ignorarlas, no predicarlas, no enseñarlas, pero quiero decirle algo, cuando estemos delante del Señor, ahí Él nos dirá, aquí dice mi palabra, yo enseñé esto, tú no lo enseñaste, tú no lo dijiste,
Tú lo omitiste deliberadamente porque querías congraciarte a los miembros de la iglesia y no querías ofender a nadie. Mas ahora, delante del Rey de Reyes y delante de su trono, seremos todos juzgados, aún por lo que hablamos y aún por lo que no hablamos. Y eso es terrible. Y desgraciadamente, hoy en día, muchos ministros prefieren dar un mensaje motivador, adulante y lisonjero, que agrade a la audiencia para ganarse y congraciarse a los congregantes. Porque nadie se atreve a decir nada en defensa de la verdad, de la justicia y de la santidad, porque nadie quiere ofender a nadie. Y eso es terrible, terrible que lo estemos viviendo hoy en día. Versículo 17 dice el apóstol Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 3, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero el hombre de Dios, como te lo vuelvo a repetir, no va a poder ser perfeccionado ni podrá estar enteramente preparado para toda buena obra, como debe de ser conforme al plan divino de Dios, que se deben de hacer las cosas y se debe de transmitir su palabra. Si aquel maestro, aquel ministro, aquel predicador está omitiendo deliberadamente palabra de Dios, y solamente está hablando los versículos y pasajes que le parecen agradables y que serán de agrado a los oídos de las personas. Eso es terrible, queridos amigos. Por eso te digo que la única manera de que el hombre y las mujeres de Dios estén plenamente preparados y sean perfeccionados es a través de todo el consejo de la palabra de Dios. Por lo tanto, querido amigo, hermano, si un ministro solo enseña la palabra que es agradable de la palabra de Dios, está actuando, fíjate cómo, como un padre irresponsable, que alimenta a su hijo solo con sodas y chocolates, para que no se moleste, porque el hijo no quiere comer, no le gustan los vegetales ni las verduras, y prefiere tenerlo contento y le da sodas y chocolates para alimentarnos. ¿Qué diría usted si mirara a un padre de esa manera alimentar a su hijo? ¡Qué irresponsable! Le está haciendo un daño. Lo puede hacer diabético desde temprana edad. Muchas cosas podría pensar. Pues ¿por qué no podemos pensar lo mismo cuando alguien está dando el mensaje de la palabra de Dios adulterado, cortándolo, siempre queriendo hablar palabras lisonjeras y adulantes muchas veces? La mayor parte de los mensajes de hoy en día son como coach motivadores, que solamente incitan al hombre a lograr sus expectativas, a que sienta que puede siempre alcanzar sus metas, a lograr sus objetivos. Pero eso no es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo es al revés. El verdadero evangelio de Cristo es que el hombre mengüe, como dijo Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe y Él crezca, no que yo crezca, que yo alcance mis metas, que yo logre mis sueños, que yo logre mis objetivos, que sea todo como yo lo deseo. Eso no es el evangelio. Si alguien te está enseñando de esa manera, o estás en un lugar que solamente te incitan y te dicen que tú eres lo máximo y te hacen pensar que eres la Coca-Cola, la última Coca-Cola del desierto, quiero decirte algo, querido amigo: huye de ese lugar y busca un lugar donde te enseñen la palabra de Dios y todo el consejo de las Escrituras, sin quitarle ni ponerle. Sin quitarle ni ponerle, porque la palabra de Dios, el evangelio, es que el hombre debe ser humillado y Dios exaltado sobre todas las cosas. Y hoy, desgraciadamente, se predica un evangelio al contrario, al revés: que el hombre sea exaltado, que el hombre logre sus metas, que el hombre alcance sus sueños, como te lo digo, usando como medio a Dios para lograrlo. Y eso no es el evangelio. Eso no es el evangelio. El apóstol Pablo, como te lo vuelvo a repetir, siempre estuvo en contra y condenó que se adulterara la enseñanza, las Escrituras. Y él mismo le dijo estas palabras a los ancianos en Efesios
en el libro de los Hechos, en el versículo 20, querido amigo y hermano, acompáñame al libro de los Hechos 20, para que a través de las Escrituras constatemos lo que el apóstol Pablo le dijo a los ancianos de Éfeso. Y los ancianos eran los responsables, los pastores, los que estaban a cargo de dar la enseñanza a los ministros. Pablo les encargó esto de una manera categórica, porque para él era muy importante que el mensaje de la palabra de Dios fuera transmitido y sea transmitido completo. Aún, como te lo vuelvo a repetir, cuando la palabra se oiga muy ofensiva, así debes hablarla. ¿Por qué? Porque el evangelio por sí solo es ofensivo. Aunque muchos digan, ¿de qué está hablando, mi hermano? La palabra de Dios es ofensiva por sí misma. Porque por más suave que yo le diga a un católico, la palabra de Dios dice que adorar a los ídolos es abominación a Jehová. Esa persona se va a ofender, pero tengo que decírselo. Tengo que decírselo y advertirle de la realidad y que hay una manera, una buena noticia de escapar de ello, que es arrepintiéndose, viniendo con toda nuestra fe a Jesucristo. Pero si yo no lo hago y no lo digo por temor a ofenderlo y prefiero llevar la fiesta en paz y decir, bueno, es que cada quien lo suyo, todos adoramos al mismo Dios, no es correcto. Estoy siendo un desastre, un ministro que está adulterando el evangelio, porque lo está dando cortado, mocho, incompleto. Y eso no es correcto delante de Dios. Nunca va a ser correcto, ni tampoco lo fue delante del apóstol Pablo, que en el libro de los Hechos, del capítulo 20, del versículo 26 en adelante, dijo estas palabras: declaro hoy que he sido fiel. Está hablando el apóstol Pablo. Declaro hoy que he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa. Está hablando que si alguien muere y pasa la condenación eterna en el infierno, no será su culpa. ¿Por qué no será su culpa? Versículo 27. Porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. El apóstol Pablo, en pocas palabras, estaba diciendo en estos dos versículos: miren, yo ya les dije todo lo que tienen que saber. Nunca me callé, nunca traté de agradarlos y mi predicación nunca fue para ganarme su favor, sino que siempre fue mi predicación para ser aprobado por Dios, y les dije todo lo que tenían que saber. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Hechos 20 del versículo 26 en adelante. Reina Valera dice: porque nunca he rehuido ni rehuí de anunciaros todo el consejo de la palabra de Dios. Y ese es el deber, la responsabilidad que el ministro, que el predicador, que el maestro, que el evangelista tiene. El evangelista no está para andar repartiendo bendiciones a todo mundo. El evangelio de Jesucristo no es para repartir bendiciones a todo mundo, sino para traer al arrepentimiento a las personas y que reciban la gracia del Dios Todopoderoso y salven su vida y reconcilien su vida con el Dios, que están enemistados por vivir en el pecado y fuera de la cobertura de la justicia de Jesucristo. Esa es la realidad. El apóstol Pablo lo estaba diciendo, y eso es lo que debemos predicar y enseñar, todo el consejo de la palabra de Dios. El apóstol Pablo no dijo: les he predicado solamente lo que a mí me gustaba, lo que a mí me parecía adecuado, les prediqué mensajes bonitos y suaves, siempre los quise motivar, ahora espero que ustedes me lo agradezcan. No, él nunca le interesó. En Gálatas 1:10 él dijo: porque si yo buscara aún todavía agradar a los hombres o el favor de los hombres, no sería siervo de Jesucristo, no sería un ministro de Cristo, no sería un servidor del Altísimo, aquel que solamente busca agradar a los hombres a través de su mensaje, mutilando la palabra de Dios y dando solamente los versículos y pasajes que son agradables a los oídos de las personas, y nunca quiere hablar de justicia, nunca quiere hablar palabra que confronta el pecado, nunca quiere hablar de la santidad, nunca quiere hablar de la condenación que viene eterna para aquellos que rechazan el mensaje de Cristo. Está siendo un ministro incompleto, está siendo un ministro fuera de Jesucristo, porque está mutilando, está adulterando su palabra. Y la sangre
de las personas que evangelice, que le hable, que no le enseñe correctamente, algún día caerán sobre su vida. Porque el apóstol Pablo dijo en el versículo 26 de Hechos 20, nueva traducción viviente: declaro hoy que he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón, de hablar la verdad, aunque a las personas les parezca ofensivo quizás. Pero es preferible, como dijo Calvino, prefiero hablarte, herirte con la verdad, que matarte con la mentira, que mandarte al infierno con un evangelio mutilado, diciéndote falsas esperanzas, haciéndote creer cosas que no son. Es necesario que los ministros hoy en día nos levantemos con esa estafeta de predicar como el apóstol Pablo todo el consejo de la palabra de Dios, porque como dijo Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 3, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, querido amigo y hermano. Es preciosa la palabra de Dios y tenemos que darla completa, no mutilada. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, versículo 28, entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios, aliméntenle y pastoreen al rebaño de Dios. Le está hablando a los ancianos. Como te digo, este mensaje fue específicamente para los ministros que estaban en Éfeso, para que estuvieran bien conscientes que tenían que hablar toda la palabra de Dios, todo el consejo, toda la escritura. Y esta palabra también es para los ministros de hoy en día, de estos tiempos, que tienen que dar el consejo de Dios total, sin mutilarlo, sin adulterarlo, sin hablar solamente lo que les parece a ellos que es agradable y correcto. Porque todo lo que está en las escrituras es correcto, les guste o no les guste, les parezca bonito o no les parezca bonito. Porque la palabra de Dios es inspirada por su espíritu a estos hombres y fue plasmada en letras y es útil para enseñar. Tenemos que tomar el consejo del apóstol Pablo muy en serio, ministros del Señor. Y sigue diciendo, versículo 28 nuevo, entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia comprada con su propia sangre. Fíjese nada más la responsabilidad tan grande que tiene un pastor, un ministro, que está frente al rebaño que compró Jesucristo con su propia sangre. A la iglesia de Cristo estás alimentando. Y por ese alimento que tú les estás dando, ministro, hermano pastor, hermano maestro, hermano evangelista, hermano predicador, nosotros vamos a dar cuentas delante de Dios. Porque no es nuestra iglesia, no es nuestro rebaño, nosotros no lo compramos, nosotros no dimos nuestra sangre, es la sangre de Jesús quien compró ese rebaño. Y tenemos una responsabilidad de darles todo el consejo de Dios, de darles ese alimento sin adulterar, de darles ese alimento, ese pasto fresco lleno de nutrientes, que es la palabra completa del evangelio de nuestro Padre Celestial. Tenemos las escrituras y todas ellas son útiles, todas ellas son alimento nutriente para las ovejas. Y no podemos quitarle, no podemos decir, a mí no me gusta esto, a mí no me gusta aquello, yo no quiero hablar de esto, yo no quiero hablar de aquello, solamente quiero hablar de estos temas, solamente me parece correcto hablar de esto. No podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque es la iglesia comprada con su sangre. Aleluya. Sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. Ahí está a quien se estaba dirigiendo el apóstol, hacia los ancianos en la iglesia de Éfeso. En Hechos 20, del versículo 26 al 32 lo vamos a leer. Y dice el versículo 29: sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Él les estaba diciendo, tienen que hablar todo el consejo, tienen que preparar al pueblo, tienen que enseñarlo bien, para cuando vengan estos hombres, estos falsos maestros, estos lobos rapaces,
No los engañen. Y sigue diciendo en el versículo 30, incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Esto es algo que el apóstol Pablo estaba advirtiendo a los ancianos, a los pastores, a los ministros de la iglesia de Éfeso. Prediquen todo el consejo de la palabra de Dios como yo lo hice. Preparen al pueblo porque vendrán falsos maestros, lobos rapaces, que aún de los que están entre ustedes dentro de la congregación se levantarán y distorsionarán, mutilarán el mensaje y darán palabras que las personas quieren oír para ganar seguidores para sí mismos. Está sucediendo. Personas, hombres que se levantan y dicen que son llamados por Dios, pero sus mensajes no son nada distintos a lo que el mundo ofrece. No son nada diferentes a lo que un psicólogo da. No son diferentes a lo que un coach motivacional del mundo ofrece. No hay diferencia alguna. Los oyes hablar y hablan igual, son lo mismo y se creen igual que ellos, carismáticos, y quieren ser los más buena onda, como se dice aquí en México. Pero quiero decirte algo, eso no es lo correcto. A eso no fuimos llamados, a ser seguidores para nosotros mismos. No hemos sido llamados a eso. Hemos sido llamados a llevar el evangelio de Jesucristo, a proclamar la gloria de Dios, a declarar que hay oportunidad para el pecador arrepentido si viene con un corazón contrito y humillado delante de Dios. Eso es a lo que fuimos llamados, a proclamar las buenas nuevas de salvación. ¿Sabe qué es las buenas nuevas de salvación? Una buena noticia. Y esa es una noticia excelente de que la humanidad está condenada por justicia divina a la muerte eterna, porque la paga del pecado es muerte. Pero la maravillosa noticia que nos ha sido encomendada y que podemos transmitir es la gloriosa palabra de Dios que dice: a través de Jesucristo puedes encontrar salvación, a través de su justicia, a través de recibir su perdón. Puede el hombre, la humanidad, encontrar reconciliación con el Dios Todopoderoso. ¿Habrá una mejor noticia que eso? Es como al sentenciado a muerte que está esperando en la celda una hora para que lo pasen a la cámara de gases o a la inyección letal o a la silla eléctrica, pero antes de 3 minutos llega alguien y le dice: te han dado un inducto, ya no vas a ser castigado con la muerte, has quedado en libertad, alguien pagó por tu culpa. ¡Qué maravillosa noticia! Eso es, a eso fuimos llamados. No a andar repartiendo bendiciones, porque eso no es el evangelio. El evangelio de Dios es arrepentidos y convertidos, porque el rey se ha acercado. Eso dijo Jesucristo. Eso dijo y eso debemos decir nosotros. Que el apóstol Pablo sigue diciendo, versículo 31, cuidado, dice. Ahora entendemos esto, cuidado, hermano ministro, cuidado, maestro, cuidado, pastor, cuidado, evangelista, cuidado, hermano predicador, hermana, cuidado. Recuerden los 3 años que pasé con ustedes, de día y de noche, mis constantes atenciones y cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. Versículo 32, y ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, que tiene poder para edificarlos y darles una herencia junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismo. ¿Qué les estaba diciendo el apóstol Pablo en su despedida a estos ancianos en Éfeso? Y ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, que tiene poder para edificarlos y darles una herencia junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismo. La palabra de Dios, todo el consejo de la palabra de Dios tiene poder para edificarnos, tiene el poder para santificarnos, tiene el poder para liberarnos. La palabra de Dios dice que es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos, y penetra
los huesos, los tuétanos, hasta llegar al alma y discernir los pensamientos del hombre. Todo el consejo de Dios es útil y debemos transmitirlo tal y cual está, queridos amigos. Y con esto finalizo, querido amigo. Tenemos que enseñar todo el consejo de Dios y no solo decir Dios es amor y que Jesús murió por sus pecados, como te lo digo en Juan 3:16, sino seguir leyendo lo demás, que aquel que cree, por cuanto ha creído, no es condenado, pero aquel que no ha creído, por cuanto no ha creído en el unigénito Hijo de Dios, ha sido condenado. Si le decimos que Dios entregó a su Hijo para morir por ellos, diles también que lo entregó para morir por sus pecados, que los estaban enviando al infierno, que se deben arrepentir de sus pecados y abandonarlos y poner toda su fe y confianza en Cristo. Decirle solo una parte no es predicar el Evangelio. Palabras de nuestro hermano y pastor Juan Manuel Vaz. Quiero decirte algo, hermano amado, querido amigo que me escuchas en esta tarde. Aquí es tarde ya. Que esta palabra es de parte de Dios para nosotros y está en las Escrituras. Y debemos atesorar este mensaje. Y si hemos estado haciendo caso omiso de ello y hemos querido estar dando mensajes solamente motivacionales, que hablen del amor, que inciten al hombre a lograr sus metas, sus objetivos, alcanzar sus sueños, quiero decirte algo. Arrepintámonos de ello y empecemos a predicar el Evangelio de Jesucristo. Empecemos a exaltar solamente a Dios y que el hombre sea humillado, que el hombre mengüe. El Evangelio de Dios no es que el hombre es lo más grande, sino que Dios es el grande y el hombre necesita hacerse pequeño. El Evangelio de Jesucristo nos enseña que aquel que quiera ir en pos de Jesús, como lo dijo el Maestro, niéguese a sí mismo, cargue su cruz cada día y entonces sígame. ¿En dónde vemos la exaltación? ¿En dónde vemos que el hombre está llamado para lograr sus metas y ser un campeón? No, hermanos ministros, no, hermano predicador, no, hermano maestro. Si hemos estado dando ese tipo de mensaje adulante, lisonjero, que solamente ha sido adulterado y hemos dado lo que nos gusta y nos parece correcto, porque los demás pasajes o versículos nos parecen ofensivos, hemos errado. Y debemos tomar en cuenta la palabra del apóstol Pablo en Hechos 20, versículo 26 al 32, a los ministros, a los ancianos de la iglesia de Éfeso, que enseñaran todo el consejo de Dios como Él lo hizo. Y eso debemos hacer y darle toda la gloria a nuestro Dios. Y como dice Calvino, prefiero herirlos con la mentira, prefiero herirlos con la verdad, que mandarlos al infierno con la mentira. Eso dice uno de los reformadores más grandes y teólogos que han existido, que Dios usó para su gloria. Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde. Tu palabra es expuesta, tu mensaje fue dado. Y como dijo el apóstol Pablo, nunca he rehuido de anunciaros todo el consejo de la palabra de Dios. Y sé, mi Dios, que tu palabra no volverá vacía, porque cumplirá el propósito por la cual tú lo has enviado. Bendice a mis hermanos, a los ministros, a los pastores, a los evangelistas, a los maestros, que con todo su corazón y con todo su ser y con todas sus fuerzas hablan el consejo completo de la palabra de Dios, no queriendo ganar seguidores para sí mismos, sino queriendo llevar seguidores a ti y siempre exaltándote y dándote la gloria a ti, poderoso Dios. Bendice la vida de mis hermanos alrededor de todo el mundo, porque tú eres el único digno, Padre, de toda gloria, honra y alabanza. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Hermano, amigo, espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida como lo ha sido para la mía. Como siempre te digo, recuerda esto: Jesucristo prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Hasta el fin de los tiempos. Se despide de ti una vez más tu hermano y amigo Miguel Green.